Hermanos, hoy, lunes 4 de octubre, continuamos meditando el Evangelio según San Lucas en el capítulo 10. A continuación lo leemos. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente, haz eso y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, y echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los pasó al monedero y dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te los pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Hermanos, estamos meditando el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas y hoy se nos invita a un texto hermoso que es la parábola del buen samaritano. Que esta parábola comienza con un maestro de la ley que pregunta qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Una pregunta presente de manera constante en las páginas del Evangelio. Y la respuesta de Jesús es: ¿qué está escrito en la ley? Al maestro de la ley, Jesús le responde: ¿qué está escrito en la ley? Y su respuesta es: amarás al Señor tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante que no comience en este caso como otros con el Shema, escucha Israel, sino que rápidamente comienza con amarás, un imperativo, ¿no? El verbo amar, pero en imperativo. Entonces, luego vuelve a preguntar, ¿no? Jesús le dice, ¿no? Haz eso y vivirás. Vuelve a preguntar el maestro de la ley: ¿y quién es mi prójimo? Es interesante que sabe lo que tiene que hacer, pero ahora pregunta por los detalles. ¿Quién es mi prójimo? Porque era una pregunta muy controversial. ¿Mi prójimo es el que está cerca a mí? ¿Próximo? ¿Mi prójimo es el de mi nación? ¿Es solamente el de mi familia? ¿Quién es mi prójimo? ¿El de mi clan? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con esta parábola bellísima, ¿no? Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores. Y comienza a responderle, ¿no? Y cuando termina de responderle, le dice: vete y haz tú lo mismo. Aparecen algunos personajes en esta parábola de Jesús. El viajero que se ha arriesgado a viajar solo, tal vez por alguna urgencia o por imprudente, no lo sabemos, pero pues ha caído en manos de los asaltantes que lo han dejado casi medio muerto. Un sacerdote que bajaba también, es decir, no iba a Jerusalén, sino que salía de Jerusalén. Entonces ya había cumplido su función sacerdotal y este sacerdote estaba muy preocupado en su pureza legal, en mantener su pureza legal, en sus exigencias rituales por encima de la caridad. El levita igual, ¿no? Pasó también de largo
dio vuelta sobre él y pasó de largo. Cualquiera esperaría que el siguiente personaje del que Jesús hablara fuera un judío muy comprometido con su fe, ¿no? Un judío justo. Pero no, Jesús continúa hablando y el personaje que en su parábola que incluye es un samaritano. Un samaritano que ¿qué cosa es lo que ha hecho el samaritano? Se acercó, ¿no? Preguntan sobre el prójimo. ¿Quién es mi prójimo? ¿El que está cerca a mí? Mi compatriota, mi familia, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dice que el prójimo es aquel que se acerca, es aquel que cura sus heridas, que los venda, que le ayuda, que lo monta en su propia cabalgadura y que hace todo lo que tenga que hacer porque esta persona esté bien. Y ese ha sido un samaritano, alguien que esperaría que no cumpliera la ley, que no la conociera y que no le interesara, pero ha sido un samaritano. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo a nosotros es que el verdadero punto no es definir quién es tu prójimo, sino ser prójimo del otro, ser cercano del otro. Por eso el imperativo, amar, amarás, ¿no? Hoy Jesús nos responde también a todos nosotros de esa manera y finaliza diciéndonos: vete y haz tú lo mismo. Si quieres tener vida eterna, ama. Ama por todas las formas que puedas hacer. No te detengas en los detalles, no te detengas en cosas pequeñas, sencillamente ama. Ama en lo más sencillo, en lo más cotidiano. Ama desde donde estás, a quien puedas, a quien esté cerca a ti, a quien sea cercano a ti, a quien piense como tú y a quien también no piense como tú ni crea como tú y que seguramente no te devuelva los favores que has hecho por esta persona. Ama, porque ya lo decía Jesús, ¿no? Si nosotros solamente amamos a quien nos ama, pues eso también hacen los paganos. Si perdonamos, si prestamos, si somos caritativos solamente con quien nos va a devolver los gestos de caridad, pues eso también hacen los paganos. El cristiano es con una mentalidad más abierta. Ama a cualquiera. Nuevamente repetimos, no se trata de detenernos en definir quién es mi prójimo, sino en ser prójimo del otro, en ser cercano al otro. Pidamos al Señor que con su gracia, con su misericordia, también nuestro corazón se abra para amar primero a Dios y luego a nuestros semejantes. Les bendigo desde aquí, Casa San Agustín, Cric Piura.